Y sí, te recibimos con todo el gusto del mundo, Gonzalo. Manuel de vacaciones, yo aquí haciendo el esfuerzo de que no se note mucho su ausencia, que claro que se nota, pero muy contenta de poder establecer esta comunicación contigo y de que nos hables de algo bien importante, la ley de amparo, la reforma a la ley de amparo. Estimada Marcela, buenos días a ti, a nuestros amigos de la radio aquí en La Laguna, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, de la aplicación Noticieros Grem, los que llegan después a ver la repetición ahí en la página de Facebook. Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Hoy vayan tres enormes felicitaciones. Una se va para Puebla, para Arturo Díaz Alarcón, que fue su cumpleaños recientemente, por supuesto saliendo el jueves pasado. Me dicen, oye, se nos olvidó avisarte que, bueno, mi estimado Arturo, va a una fuerte felicitación. Una semanita tarde, pero más vale no olvidarte. La segunda para mis queridos Diablos Rojos, que por fin le hicieron la travesura a Benjamín Gil de ganarle en 4 juegos lo que él dijo que iba a hacer al revés. Una buena barrida además, le dieron una buena, iba a decir goliza, pero no, bastantes carreritas, un 12-1. Que sale, Nada ya más. déjenlos en paz, ya los humillaron ya. Y la tercera felicitación, no sé si mandarla en vía corta o que le dé la vuelta al mundo, porque pues Marcela y Manuel fue el día del locutor y por claro. supuesto hay que reconocerles y agradecerles todo el trabajo que hacen para que nuestros amigos de aquí de La Laguna nos escuchen cada jueves y todos los días están ustedes con ellos. Sí, porque de alguna manera, bueno, la conducción de un programa exige la voz y el locutor es la voz, precisamente, el que emite la voz. Y aquí estamos, encantadísimos y gracias por la felicitación. Mucho ha Fuerte pasado abrazo, estos Marcela. días, Gonzalo. Y vámonos por rápidamente 3 detalles. En las ceremonias de el festejo de la independencia le hicieron un espacio a la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, y la verdad es que se portaron con mucha civilidad para con ella. Esperemos que se mantenga esa buena disposición a lo largo del periodo legislativo y que no haya sido nada más una cortesía festiva y ya, ¿no? Es un detalle a destacar. El segundo, pues que en efecto la presidenta del Senado, Laura Castillo, como decíamos, ya se puso a trabajar muy fuerte, también estuvo presente en la ceremonia. De ella no es tanta nota porque se esperaba, siendo el mismo partido del presidente, que la traten bien, pero sacó luego la lista de trabajos, anunció un paquete de austeridad muy severo para el Senado, que básicamente dice 0 viajes pagados por el erario, ¿eh? El que quiera ir a algún consejo, comité, encuentro parlamentario, visitación, salutación al Papa, lo que quieras, de su bolsillo. El Senado no les va a poner ni un peso. O los pagan los anfitriones y los invitan a algún evento internacional, o lo paga el legislador de su bolsa, y esto se leyó como un primer deslinde sobre su antecesor, Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Y la tercera, que es la que dedicamos el resto de nuestro tiempo, fue esta reforma a la ley de amparo que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum y que ya dijo Laura Castillo que se le va a dar el trato de iniciativa preferente del presidente, esto es, que tiene que salir sí o sí antes de 30 días. Bueno, nuestros amigos del auditorio seguro han escuchado la figura del amparo, de hecho estaban hablando hace rato de ella con los invitados, y esta es un invento mexicano que se ha ido permeando a otros regímenes legales en el resto del mundo, que surge en 1841, ya tiene de buen rato, en la Constitución de Yucatán, por don Mariano Otero, ¿no? Es uno de los que la propondrán en la Constitución del 57, y fue una propuesta del jurista Manuel Crescencio Rejón. ¿Cuál es la lógica? A ver, que los gobiernos no abusen del ciudadano al emitirles órdenes que los encarcelen, les quiten bienes o propiedades, o que les tomen alguna sanción antes de ser enjuiciados, como era una práctica común en el siglo XIX, ¿sí? Entonces dice, no, tú le puedes pedir a un juez, a una autoridad, que detenga el funcionamiento de una acción del Ejecutivo o del Judicial hasta que se pruebe que eres responsable. Y mientras tanto, y eso es lo novedoso, se suspende la acción de la justicia en tu contra. En algún congreso internacional comentábamos con algún compañero de Japón, y decían, mira qué gran aporte que un juez pueda frenar la acción del gobierno en contra de un ciudadano, y nos decía, pues es buena idea, pero
¿por qué un juez tendría que actuar en contra del ciudadano? O sea, no tienen razón de ser en un régimen legal pues, que tomes la ley en contra de alguien por consigna. Bueno, pues algo ahí pasa en Latinoamérica que sí era necesaria esta figura y sí fue adoptada ampliamente. Bueno, la reforma que presentó la presidenta va a modificar los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su lógica o la argumentación que nos dice es: queremos agilizar los procesos judiciales, reducir dilaciones y evitar los abusos del mecanismo de amparo que se ha utilizado para entorpecer la justicia o liberar recursos presuntamente ilícitos. En el tema que analizabas hace rato, supuestamente no lo pidió quien lo pidió, no era en beneficio de quien lo pidió, y se hace un amparo o buscador, que le dicen, para ver qué órdenes de aprehensión hay en mi contra y los detengas de inmediato, ¿no? Hay quien decía que el reciente líder de la barradora que va llegando a México esta madrugada, Hernán N., tenía un amparo para no ser extraditado de Paraguay. Imagínate, Marcelo, o sea, con todo lo que se ha mencionado de las pruebas que tienen, los dichos, las acusaciones y demás, el señor podía no haber sido enviado a México porque tenía un amparo que lo evitaba. Entonces, ¿por qué llegó ayer si legalmente no se podía? Muy simple, México desistió de pedir la extradición y Paraguay lo expulsa porque entró ilegalmente. Nos lo mandan como mojado, pues, ¿no? Y ya te evitaste el tener que justificar que aquí cometió un delito, que el delito sea comparable con el que ocurrió en Paraguay, que tenga una de las condiciones que tienen estos casos de extradición es que no tema por su vida, que no se considere un perseguido político o que no sería condenado a muerte si es remitido al otro país. Entonces hay una serie de limitaciones para hacerlo. Lo más fácil fue: retiremos nuestra petición y mándamelo porque no entró bien a tu país, ¿no? Por eso llegó tan rápido. Ahora, en el gobierno de López Obrador y hasta agosto de este año se metieron 3.600 demandas de amparo contra bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera. De ellos, 1.400 resultaron en suspensiones definitivas, es decir, que la UIF no podía agarrar el dinero de los presuntos implicados por 27,000 millones de pesos, ¿no? Por eso es que el gobierno está preocupado y pide que se modifique, particularmente para ese tipo de temas de lavado de dinero. Pero hay otro caso muy mediático que está por ahí en el imaginario colectivo y que está planteado por más de un medio noticioso hoy, que en realidad otro de los objetivos de esta ley, aparte de evitar lo que sucede con la UIF, es el poder cobrarle impuestos a personas como Ricardo Salinas Pliego. Poniendo en el contexto a nuestros amigos, se le considera que violó, o más bien que calculó mal los impuestos en 2015 y que tiene que pagar una adecuación, una actualización a esos impuestos. ¿Cuál es el problema? Que él decía: oye, pues yo ya hice unas cuentas con Hacienda, quedamos en una cantidad y en un plazo, y en lo que me notifican formalmente el acuerdo que ya hicimos, la gente de Hacienda decidió que no era de conveniente y que le tenía que pagar el triple. Es decir, si me hacían una quita, pero muy pequeña, y por lo tanto no estoy dispuesto y vámonos a juicio. Estoy hablando que es un caso que tiene más de 10 años, Marcela, y sigue sin poderse resolver que el señor tiene que pagar o no. ¿Por qué? Porque precisamente se van involucrando ese tipo de amparos, le dicen que no se hizo bien el procedimiento, o que el cálculo se hizo inadecuado, o que no se le notificó adecuadamente un fallo en su contra. Es decir, tienes herramientas para ir entorpeciendo, y hay juicios de amparo que van a tener hasta 20 años poniendo uno tras de otro, que además los desestimas porque hoy está mal hecho, así no era, calcúlale bien, y pues te avientas 2, 3 décadas negociando no el fondo del tema, sino estas protecciones, ¿no? Entonces, ¿qué pretende esta modificación que está proponiendo la presidenta? Primero, limitación a suspensiones provisionales y definitivas. Esto es que si tú pides un amparo sea solo para ti, no se puede extender a más personas que estén en tu mismo caso, ¿sí? 2, que no proceda en caso de que la UIF, la Unidad de Lavado de
la unidad de inteligencia financiera que previene el lavado de dinero o el financiamiento ilícito considera que tu cuenta es ilegal y que hay que evitar que funcione para que dejes de recibir dinero o sacar dinero, estará limitado, no se puede evitar el amparo. En ese caso, solo te dejarían operar con los recursos indispensables para vivir, es decir, que pagues tu súper o que pagues la nómina si eres una empresa. Nada más se pueden liberar los recursos de nómina, nada para proveedores, nada para pagos financieros, para nada más que nómina, ¿no? Segunda, se pide un plazo procesal de máximo 60 días para dictar sentencia. Esto implicará que los jueces tengan que sacar los juicios de amparo antes que cualquier otro y evitar facilitar los medios digitales, ¿no?, para presentar esto, de tal manera que no puedas generar amparos sobre amparos, que a la vez pues quien lo pida sea quien lo está requiriendo, y no como en el caso que comentabas hace rato de los 13 personas, que incluidos 2 hijos del expresidente, los que se supone dieron amparo del que ellos no sabían y que además su abogado salió a decir que él tampoco lo había pedido, ¿no? Como que usaron su nombre, ya lo decía, no tenía domicilio de notificación y no venía firmado, pues no era formal por él, pero funcionó bien para generar marcaje inmediato. Oye, Gonzalo, Luego, esta parte a mí me sigue inquietando mucho. O sea, tú puedes verte involucrado en algo cuando ni siquiera sabías de ese algo. Sí. Sí, es precisamente porque el objetivo de este amparo era facilitarte y defenderte de cualquier abuso. Entonces, si tú no puedes y tienes miedo que presentante al tribunal se detengan al salir, lo que deciden quitar o no el amparo, pues que lo puedes meter a través de un tercero, a través de vías digitales. Se había ido simplificando a favor del ciudadano, y esta propuesta de hoy es demasiado. Hay que limitar un poco dónde sí y dónde no, ¿no? Creo que se les pasó la mano, ahora es demasiado a favor del gobierno, y es por el siguiente punto. Ya no hay sanción para la autoridad que viole un amparo, ¿sí? Y recordemos, uno de los casos más famosos que nuestros amigos de la auditoría recordarán sobre desafuero. Andrés Manuel empieza a construir una calle que lleva a un hospital privado en la zona más rica de la Ciudad de México, en Santa Fe. Los dueños del terreno se amparan para evitar la construcción de la calle, y él dice, lo siento, voy a continuar haciendo la calle, ¿no? Porque lleva a un hospital y es un interés superior. O sea, hoy es un hospital de lujo, en un terreno privado, puedes simplemente rodear el terreno y llegas, no hay problema. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, pues siguió con la calle, violó el amparo, se le intentó desaforar, es decir, quitar del cargo de jefe de gobierno y poderlo meter a un juicio penal por violar un amparo, y él dijo, pues encárcelenme si se atreve, ¿no? Se vota en la Cámara de Diputados el desafuero, efectivamente a un par de priistas se niegan, pero la mayoría de la Cámara dice, sí, violó la ley, vámonos, apoyamos al presidente Fox con el intento de encarcelamiento, y él estaba listo para que fueran por él, le tomaran su foto en prisión, diciendo me encarcelan por intentar conectar un hospital a una avenida, ¿no? Y justamente una diputada del PAN, Gabriela Cuevas, va y paga la fianza para que no se le encarcele. Ella no tenía interés jurídico, pues era opositora, pues, pero justamente para evitar que se tomara la foto de preso político, ¿no? Entonces un tercero pudo ir y intervenir en ese amparo tan célebre. Bueno, la verdad que hoy el PAN no la volvió a postular, era diputada de Morena hasta hace poco. Imagínate cómo cambian las cosas, ¿verdad? Y la otra es que ya no te vas a poder amparar contra el cobro de impuestos. Se va a declarar improcedente el recurso de revocación ante el sistema de administración tributaria o en el juicio contencioso administrativo de los tribunales federales en materia fiscal, una vez que te digan que es tu sentencia. Para que, oye, estuvo mal calculado, la hiciste mal, vuelve a hacer, como ha hecho Salinas Pliego, eso ya no va a proceder. Hay sentencia, tú pagas y no hay manera de que te amparen, ¿no? Entonces, pues se sabe que tiene ahí un beneficiario, o más bien un perjudicatario muy directo, ¿no? Y el otro cambio menor es que ahora ya no va a ser en salarios mínimos, sino que las multas se van a dar en unidades de medida y actualización, las famosas UMAS, que es un poquito más técnico, pero pues digamos que van a evitar que la inflación le pegue a las sentencias. Y te insisto, yo creo que lo más importante, que se le quitan las sanciones a los funcionarios que violen un amparo. Ya no los vas a destituir, no los vas a encarcelar, no los vas a multar a ellos en lo particular, sino si acaso a sus dependencias. Es decir,
a lo que todos pagamos en impuestos. Pues, Qué triste caso, ¿no? pero es que eso es sano, digo, así, una revisión somera, muy por encima, yo diría que el funcionario es el que decide, no la dirección de X cargo que tenga, Sí. es el funcionario el que está decidiendo. Es la persona, no la Sí, institución, exactamente. ¿no? No, Y debería ser el responsable la persona. Ahora, no olvidemos, Marcela, y ya para cerrar, que este es otro de los últimos coletazos en venganza a lo que le hizo el anterior Poder Judicial al expresidente, ¿no? Exacto. Me trataron de desaforar, pues ahora queda prohibido tocar a ningún funcionario, al final de cuentas ya la mayoría son míos y vámonos para adelante, ¿no? Pues muy bien. Creo que es parte de lo que empuja. Nos quedamos con todo esto, Gonzalo, y con el gusto de tu presencia en este espacio de contextos. Te mandamos un abrazo y la felicitación por tus Diablos Rojos del México. Gracias, Marcela. Nos hablamos el siguiente jueves. Gracias. Saludos a los. Las 8 de la mañana con 27 minutos. Vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta. Escuchas Contextos. Regresamos con más.